En términos eléctricos, cuando hablamos de un sistema trifásico, podemos decir que es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Estas presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Hola, buenas a todos, soy el ingeniero en diseño eléctrico Robert y en este video veremos cómo funciona y trabaja la electricidad trifásica. Analizaremos y explicaremos los siguientes temas. ¿Cómo funciona un generador de AC simple? ¿Cómo trabaja la potencia monofásica, bifásica y trifásica? ¿Dónde y cuándo utilizar la energía trifásica y por qué? ¿Por qué no usamos energía de 4, 5, 6 fases, etcétera? En primer lugar, comencemos con un generador de AC simple. Comenzaremos con un circuito monofásico para comprender qué está sucediendo y luego agregaremos otras fases hasta llegar a 3 fases. Tomemos un cable de cobre y lo envolvemos en 2 bobinas, luego coloquemos estas bobinas una frente a la otra dentro de un estator y conectemos los extremos para crear un circuito completo. Ahora, si colocamos un imán entre estas bobinas y comenzamos a rotar el imán, entonces el campo magnético perturbará los electrones libres dentro del alambre de cobre y comenzará a fluir una corriente eléctrica. A medida que el imán gira, también lo hace la polaridad del campo magnético. Como puede ver en la ilustración, los polos norte y sur del imán están girando y a medida que giran, atraviesan las bobinas, lo que obliga a los electrones a moverse. Observe que las líneas del campo magnético tienen estas formas ovaladas en cada lado y se encuentran a través del eje central del imán. Nos podemos imaginar esto como que un lado positivo y el otro lado negativo, y entre estos óvalos, el campo magnético es neutral. Puedes ver que la intensidad del campo magnético aumenta a ambos lados hasta el centro, donde está en su máxima fuerza, y luego vuelve a disminuir hasta que vuelve al punto neutro. A medida que este campo gira a través de la bobina experimentará una intensidad creciente de la mitad positiva de los campos magnéticos. Nos gustaría recordarte que por favor te suscriba a nuestro canal aquí en YouTube, activa la campana y déjanos un me gusta y comentario. Bien, seguimos. Durante este aumento, los electrones libres dentro de la bobina de cobre serán empujados y comenzarán a moverse cada vez más rápido en una dirección hasta que alcance el punto máximo del campo magnético. Luego, a medida que el campo magnético disminuye, el flujo de electrones comenzará a disminuir completamente hasta que alcance el punto neutro en el que no fluirán electrones. Posteriormente viene el lado negativo del campo magnético y a medida que esto pasa, empujará a los electrones libres hacia atrás. Nuevamente, el flujo de electrones fluirá cada vez más rápido, hasta el punto máximo del campo magnético y después disminuirá de nuevo al punto neutral. Es por eso que la electricidad de AC se llama corriente alterna. Porque la corriente de los electrones se alterna en dirección, hacia atrás y hacia adelante, al igual que la marea del mar. Si trazáramos en un gráfico la velocidad de los electrones que fluyen durante la rotación, obtendríamos un patrón de onda sinusoidal. En esta onda sinusoidal, puede ver que los electrones están estacionarios al comienzo en la zona neutro, la velocidad aumenta a través de la mitad positiva y hasta el máximo, luego comienza a disminuir hasta el punto muerto cuando no vuelvan a fluir electrones. Después de esto viene la mitad negativa, donde los electrones se aceleran hasta el punto máximo y luego comienzan a desacelerarse nuevamente hasta que el imán ha completado una rotación completa, donde se dividirán. Esta rotación completa se conoce como ciclo y el número de ciclos por segundo se llama frecuencia, que se mide en hercios. Probablemente haya visto 50 o 60 hercios escritos en sus aparatos eléctricos. Esto significa que el generador de la central eléctrica está completando una rotación completa 50 o 60 veces por segundo. Por lo tanto, la dirección de la corriente también está cambiando, 50 o 60 veces por segundo por igual. Cuando está escrito en aparatos eléctricos, solo se le dice al usuario a qué tipo de electricidad debe conectarse el producto. Bien, volviendo a la onda sinusoidal que vimos antes, este gráfico de corriente también representa la potencia. Y si conectamos una lámpara al circuito, veremos que aumentará en brillo hasta el pico de ese punto máximo, luego disminuirá en brillo hasta el punto neutro, donde la lámpara está realmente apagada porque no fluye corriente. Pero luego aumentará de brillo nuevamente a medida que pasa la mitad negativa del ciclo y los electrones comienzan a fluir de regreso en la dirección opuesta hasta que nuevamente alcanza el punto neutro. Entonces, en estos puntos del ciclo, la lámpara no produce luz. Y si está trabajando en una habitación y esta iluminación parpadea así, se volverá realmente molesta. Para mejorar esto, podemos agregar otro conjunto de bobinas o una segunda fase en el generador. Y podemos hacer esto colocando las bobinas con una rotación de 120 grados desde el primer conjunto de bobinas y luego conectando esto a otra lámpara. Esta rotación significa que las bobinas experimentarán la intensidad cambiante del campo magnético en diferentes puntos en el tiempo. La primera bobina alcanza su intensidad y brillo máximo y a medida que disminuye, la segunda bobina comenzará a aumentar. Esto ha mejorado la iluminación, pero todavía hay un espacio que provocará un parpadeo.
Vamos a agregar un tercer juego de bobinas o una tercera fase y esto significará que una de la lámpara está casi siempre en su brillo máximo, por lo que la iluminación es casi constante. Todavía hay algunos pequeños huecos entre las fases y podría seguir agregando más y más fases para llenar estos huecos, pero esto se volverá cada vez más caro para seguir instalando todos estos cables. Así que la trifásica fue ampliamente aceptada, ya que es un buen negocio entre la energía proporcionada y el costo de construcción. En el mundo real, no vas a usar tres lámparas diferentes en diferentes fases para crear iluminación. Las lámparas en sus hogares son todas monofásicas, pero parpadean, es solo que se encienden y apagan tan rápido que el ojo humano no puede verlas a menos que grabe la lámpara en cámara lenta. Una aplicación más práctica son los motores eléctricos de inducción y otros equipos comerciales e industriales, ya que la tecnología trifásica proporcionará mucha más energía a estos elementos, lo que significa que puede bombear mucha más agua, o puede hacer funcionar los motores más rápido, etcétera, etcétera. La energía generalmente se genera y distribuye en tres fases y se utilizan transformadores para cambiar el voltaje. Si desea aprender cómo funcionan los transformadores, hemos cubierto este tema en el enlace que está aquí arriba. Retornando, una de las cosas interesantes con la energía trifásica es que puede conectar las tres fases y alimentar equipos industriales grandes, o también puede conectar solo una de las fases y también alimentar pequeños artículos eléctricos. Generalmente, esta corriente se utiliza en grandes bloques de pisos o rascacielos y se distribuye la electricidad a través del edificio en motores de elevación, bombas de aire acondicionado, etc. Estos necesitarán energía trifásica, pero las computadoras y equipo de oficina trabajan simplemente con la monofásica. Así que se distribuye energía trifásica por el edificio y la extraen según sea necesario. Lo mismo ocurre con la distribución de electricidad en una ciudad. Las casas se conectarán a una sola fase porque no requieren mucha energía, mientras que un edificio grande se conectará a un suministro trifásico ya que requerirán de mucha energía y pueden extraer también una conexión monofásica. Bien, eso es todo por este video, colegas. Si quieres seguir aprendiendo, te recomendamos ver nuestros videos o lista de reproducciones o síguenos en todas nuestras redes sociales. Dejamos los enlaces en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima entrega. Les deseo que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañe.